Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. He invitado en la primera parte de este programa. Voy a conversar con Aaron Olmos, economista, profesor de la UCAP, y Robinson Rivas, Escuela de Computación de la Facultad de Ciencias de la UCB. Vamos a hablar sobre la criptomoneda. Bueno, hace unas semanas más o menos, yo andaba en un mercado, como decía, pescando los alimentos que se consiguen en unos, en otros no, hay que recorrer varios lugares por los problemas que tenemos de abastecimiento. Y se me acercó una señora y me preguntaba si yo sabía que era una criptomoneda, que si era la sustitución del bolívar, que si eso era lo que iban a utilizar para comprar en los mercados, en los buhoneros, que si era una forma de evaluarle su bolívar. Yo en realidad no soy ningún experto en materia económica y en pocas cosas soy experto, pero bueno, yo me comprometí con ellos a invitar a un programa a profesionales que sí puedan decirle a la gente la respuesta que aspiran a sus inquietudes con razón preocupante. Y la primera pregunta que les voy a hacer a ellos, y el que la conteste según su especialidad, tendrá la respuesta para la señora de la pregunta. Por ejemplo, ¿qué es un Bitcoin? ¿Qué entiende la gente por Bitcoin? ¿Qué es eso? Y ahora que sufrió un bajón del 50%, ¿cómo nos afecta a nosotros? El que conteste, ustedes, se gana la lotería. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un Bitcoin lo vamos a definir como un activo intangible, ¿no? Para muchas personas es una moneda. Es un medio de pago electrónico. Lo que pasa es que es un medio de pago electrónico internacional, global, creado en el año 2008 y se comienza a utilizar en 2009. Y la manera como las personas tienen acceso a esto es bastante sencilla, realmente no es muy compleja, ¿no? Se ha convertido en una vía alternativa para mucha gente en muchos países para poder pagar sus bienes y servicios por temas de inflación, por ausencia de los billetes. Y bueno, en muchos comercios alrededor del mundo y aquí en Venezuela también está comenzando a ocurrir que lo están aceptando como medio de pago, ¿no? El tema del bajón que ocurrió recientemente afecta a todas las personas que tienen Bitcoin, que han invertido su dinero, bien sea en bolívares o en moneda dura, porque están apostando evidentemente a nivel especulativo a las alzas y a las bajadas del precio, ¿no? Como que si fuese un elemento de la bolsa de valores. Mucha gente está invirtiendo en estas cosas, está haciendo trading de criptomonedas y si el precio baja, y yo compré quizás en 15.000, no lo acepto con tanta alegría, ¿no? Pero la señora que te está oyendo y me hizo la pregunta, yo voy al mercado y pago con Bitcoin. En Venezuela ahorita no. No. Ahorita no. Ok. O sea, ir a un bubonero, tomarse un café, pagar una camioneta, eso no se puede hacer ahorita con criptomonedas. ¿Y cómo lo vas a hacer si no hay efectivo? Esa es la gran pregunta. Estamos inventando cada vez que uno va al banco y saca 5.000 bolívares, 10.000 bolívares o lo que nos permitan, tratando de acumularlo, cambiándolo con personas que trabajan con efectivo, a ver cómo conseguimos. Pero en principio ahorita las criptomonedas no las estamos utilizando para esos gastos sencillos pues del día a día. Ahora, ¿por qué se llama criptomoneda? Se llama criptomoneda porque detrás del desarrollo de este medio de pago está toda una lógica de la criptografía, una disciplina, una ciencia matemática, que quizás aquí el profesor Robinson nos puede ayudar mucho mejor a... ¿Quién inventó eso? Bueno, muchas gracias por la invitación. La criptografía es una ciencia matemática que tiene ya 70 años, largamente. Y es lo que está detrás de otras cosas comunes, ¿sí? para el público. Pero, tiene 70 años, pero antes no se hablaba aquí en Venezuela eso. Sí, es cierto. Yo digo que tiene 70 años la criptografía. Ahora, la criptomoneda como fenómeno real, como dijo Aaron, está a partir del año 2009, que se empieza a utilizar. ¿Por qué se llama criptomoneda? Justamente, detrás de la criptografía, ¿qué es lo que hay? Es cuando usted usa una clave en el banco, lo que se almacena en el banco, si alguna persona ve esa información no es capaz de saber qué información está allí porque está puesto de una manera escondida.
que solamente se puede desencriptar, valga la palabra, utilizando su propia clave. Detrás de las monedas, estas virtuales, está esa tecnología. La idea de esa tecnología es que permita mayor seguridad, de manera que sea en la práctica muy difícil o hasta imposible que un hacker, una persona malintencionada, pueda violar sus archivos y robarle su dinero. Entonces, su dinero criptográfico es muy seguro y utiliza esquemas de seguridad mucho mejores incluso que los que utilizan los bancos tradicionales, que también usan criptografía. Cuando usted tiene una clave en el cajero, ahí hay criptografía, aunque usted no lo sepa. Las criptomonedas utilizan esa tecnología para dar seguridad, que es muy difícil violarlo, robarle su dinero, falsificar la moneda. Tampoco se está aplicando ahora en Venezuela eso. Sí se está aplicando, desde luego, ¿Sí? porque las criptomonedas se utilizan a nivel internacional y los esquemas criptográficos... Pues digo, para la economía normal, Sí. para compra y venta, si usted va al mercado puede pagar así con la criptomoneda. En este momento no, porque desde luego todo esto necesita una base de una comunicación en red. Usted tendría que tener el punto de la criptomoneda. En Venezuela no se puede pagar con criptomonedas. Las personas que lo están utilizando, las criptomonedas, las utilizan como un medio de inversión. ¿Sí? Compras criptomonedas y luego las vendes cuando sube de precio, las compras cuando baja de ¿Dónde precio. compras tú la criptomoneda? Hay muchos sitios en internet para comprarle las criptomonedas y además hay Y sitios... son confiables los sitios porque también hay trampas en Sí, internet. sí, ¿no? desde luego, desde luego. Es un asunto Así es. de confianza. De confianza como también. toda la internet. O sea, hay sitios donde se pueden hacer operaciones con más seguridad, con más confianza, y hay sitios donde publican la reputación de las personas y uno puede ver, Así es. digamos, qué tan confiable puede ser el sitio. Ahora, cualquier persona puede meterse en internet y comprar criptomonedas y revenderla. Sí, señor. Sí. Esa es una de las ¿Desde qué bondades. cantidad hasta qué cantidad, por ejemplo? Cualquier persona, personas naturales, jurídicas, en la medida en que tengan un dispositivo, computadora, tableta o teléfono inteligente, una conexión a internet más o menos seria, la gente puede entrar a estos sitios de gran reputación y comprar. ¿Qué hace falta? Ahora, Ormo, imagínate que tú eres un vendedor de internet de criptomonedas, ¿no? Ajá. Y yo te quiero comprar. ¿Cómo te pago? ¿Con qué? Bueno, ¿Con billete? me puede pagar electrónicamente en bolívares, me puede pagar electrónicamente con divisa. ¿Sí? Eso se puede hacer. Hay unas ¿Es legal empresas- eso? Comerciar con dólares. Si usted tiene cuenta afuera, ¿sí? Porque tiene intereses afuera, tiene negocios afuera y tiene su vida en parte afuera, bueno, usted puede hacer intercambio a través de unas empresas que se llaman exchange, intercambio, unas casas de cambio electrónicas que le permiten hacer estas cosas. Usted tiene una billetera virtual que usted abre en su teléfono y con estos dólares usted compra estos bitcoins o monedas criptográficas. Y todo eso se hace a través de celulares. Tabletas, celulares, teléfonos, pero la base siempre es internet. Es difícil para una persona cualquiera que no maneja internet, que no tiene celular, que no tiene tableta. ¿Cómo vive? Bueno, lo menos que tiene que tener es internet, sin duda alguna, porque estos son esquemas que requieren es. la comunicación de internet. Es la base indispensable. Pero fíjese que a nivel de comunicaciones ya está muy masificado. Efectivamente, por ejemplo, para citar un ejemplo, el medio de pago PayPal. Hay muchas personas que teniendo unos dólares pueden convertir esos dólares en PayPal y ese dinero electrónico, con eso pueden comprar en comercio electrónico a nivel mundial. Con la criptomoneda es algo similar. Usted tiene una cuenta que la accede desde cualquier sitio del mundo Ok. en internet y con eso puede pagar. Ok, te pregunto. Son preguntas, parecieran tontas, Por favor. pero son preguntas que nos hacemos todos. Resulta que tú vas a una consulta médica y no tienes billete. Tú puedes pagar con Bitcoin, con criptomonedas. ¿Cómo le paga al médico? El médico que tiene que estar inscrito en dónde. Sí, la pregunta es bien interesante, fíjese. A diferencia de los bancos tradicionales, y por unos esquemas que dan muchísima confianza, que es un poquito largo de explicar, pero que generan mucha confianza tecnológicamente, cualquier persona puede participar de la red Bitcoin. No necesita un registro particular, no necesita documentación. Y uno puede tener su cuenta de Bitcoin, la cuenta, abrirla. Eso me lo vas a explicar en la no tiene próxima costo. parte. Con muchísimo gusto. Estás viendo Diálogo con. Aarón Olmo, economista, profesor de la UCAP, de la IESA, y Robinson Rivas, director de la Escuela de Computación de la Facultad de Ciencias de UCE,
están conversando conmigo. ¿Qué pregunta? Sí, me preguntaba, por ejemplo, en el caso, un caso hipotético, un ejemplo de un médico. Crearse una cuenta en cualquier moneda digital, Bitcoin o cualquiera de las otras, es gratuito, es sencillo. La gente tiene sus cuentas. Si un médico, yo le digo, mira, no tengo el dinero, pero te puedo pagar con Bitcoin, y él lo acepta, por supuesto, porque hay una canción confianza. de Juan Gabriel, como que ¿Eh? no tengo dinero Ni nada que dar. Bueno, en este caso, tengo Bitcoins, y entonces transamos un precio, yo digo, bueno, yo te voy a pagar con una fracción 0,0 tantos Bitcoins, equivalente a tantos bolívares o tantos dólares. Si el médico lo acepta, yo le hago la transferencia a través de la Internet. Por esa transferencia hay, por supuesto, una comisión que es relativamente baja. Normalmente es más baja que las transacciones comerciales internacionales. Y con eso, si el médico está de acuerdo, él me lo va a aceptar. Ahora, ya él va a tener esos Bitcoins, él los puede convertir en dinero si él lo desea, o sencillamente mantenerlos ahí como una inversión. Pero bueno, hay otras consideraciones, Aarón. Sí, bueno, aquí Oye, tiene que ver... Es que tú sabes algo de Juan Gabriel, ¿no? Que no Sí. está en el Bitcoin. Tú has cantado canciones de Juan Gabriel, ¿no? ¿Quién no? Olmo. Bueno, aquí hay un tema bien particular que si bien se está comenzando Tú a dar hacías lo de la proceso, contabilidad. un proceso espontáneo de aceptación de criptomonedas como medio de pago en Venezuela, hay un tema contable y de registro de estas cosas. Y la legislación que dijiste. ¿Cómo yo le doy formal ingreso a eso a mi contabilidad? No tenemos en Venezuela legislación como tal que me hable de cómo yo hago eso. Entonces, hay una contabilidad de la criptomoneda. Eso se está estudiando ahorita. Hay personas que están desarrollando herramientas para ver eso, a nivel de presupuesto, a nivel de intercambio, a nivel de tasa de cambio inclusive. Pero si una persona lo acepta, evidentemente no hay estructura en Venezuela formal legal para darle ingreso a eso a la contabilidad de la empresa. Lo cual, disculpe, no significa que sea ilegal en el sentido estricto. Es decir, si yo estoy dispuesto a que usted me pague un servicio en una cantidad de Bitcoins y yo acepto esos Bitcoins, ya transferimos y no hay ningún problema con eso tampoco. Lo que pasa es que en principio las operaciones de criptomonedas se dan en comercio al por menor y entre personas, en una red peer-to-peer, y básicamente las empresas, por un lado, no necesariamente en principio están metidas allí. La cosa es que se han ido incorporando con el paso del tiempo. Pero fíjate tú, Aarón, aquí veo que Estados Unidos amenaza a los potenciales compradores de Petro, Ajá. la criptomoneda venezolana. Ajá. Con esa medida, con esa amenaza, ¿quién se mete a negociar con Bitcoin? Porque ahí lo estábamos comentando, es un tema de confianza. O sea, el tema de la confianza detrás de la criptomoneda es muy importante. O sea, yo tengo que garantizarle a la persona que va a adquirir esto que eso que está comprando, que representa una persona, una empresa, un país, en este caso Venezuela, va a tener respaldo y garantía. Más allá de que esté respaldado en energía, en oro, plata, lo que sea que se vaya a colocar, hay un tema legal que a nivel internacional esto tiene que ser reclamable y redimible. Pero hay una cosa importante. Usted acaba de mencionar, ¿qué pasa si la gente pierde la confianza en el Bitcoin? El Petro es una moneda, el Bitcoin es otra moneda. Es diferente. Petro. En este momento hay más de 1.500 criptomonedas a nivel mundial, de las cuales, digamos, hay un top 10, hay unas 15 o 20 que realmente se transan millones de dólares y que tienen unas tecnologías muy robustas. Hay otras que son sencillamente experimentales o que las hacen pequeños grupos de aficionados. El Petro viene a ser una moneda más y es diferente al Bitcoin. Pero en términos generales, la gente entiende el Bitcoin como las criptomonedas, pero hay varias, hay muchas otras criptomonedas. De hecho, por lo que hemos escuchado de las declaraciones de los funcionarios del gobierno, el Petro estaría basado no en la tecnología que usa Bitcoin, sino en la tecnología que utiliza Ethereum, que es otra tecnología muy parecida, pero es como tener dólares, euros, yenes, son diferentes monedas. Ahora, ¿el Petro ya está funcionando? Tampoco. No. Todavía no. Bueno, ¿cómo afecta esta decisión de los Estados Unidos? Fíjese, de acuerdo a lo que sabemos, del Petro, algunos economistas y algunas personas que están en el tema interpretan que el Petro, más que una criptomoneda en el sentido normal, es como una especie de bono. ¿Sí? Esa es una interpretación que se le está dando. Yo no estoy diciendo que sea así, es una interpretación que se le da. Si se interpreta que eso es un bono, el gobierno va a emitir una cantidad de petros para capturar una cantidad de divisas. Así es. Las declaraciones del Departamento de Estado que fueron emitidas es que, dado que ellos tienen unas sanciones contra el financiamiento al gobierno, si ellos interpretan que el petro es una forma de financiamiento al gobierno, elos van a tomar acciones legales. Pero esa es la interpretación del Departamento del Estado. No tenemos todavía la especificación técnica. Sabemos que hay gente que está trabajando con mucha seriedad en este tema. Hay que esperar un poco a que ellos emitan la declaración técnica oficial para ver cómo se va a manejar el petro. Pero lo que es un bono es una interpretación que se le ha dado. ¿Cómo pega esto en la economía venezolana? ¿Tiene algunas posibilidades de resurgir o depende de las políticas económicas del gobierno?
Bueno, ahí dio en el clavo porque aquí hay que hablar de política económica. Okay. Cerramos el año con un 3.000% de inflación acumulada, 1.069% de incremento en la liquidez, escasez de bienes y servicios, bueno, todo ese escenario de cierre bien complejo que nosotros tuvimos. La política económica en Venezuela tendría que estar desarrollándose en estos momentos para la recuperación del aparato productivo. Tendríamos que estar apuntando a política monetaria, política fiscal coordinada y la emisión de petro no necesariamente es política monetaria, política fiscal y no tiene que ver con políticas económicas tradicionales, ¿sí? Sino que esto es una nueva salida para ver de qué forma se genera ingreso a nivel de los mercados internacionales en principio y tener ese flujo de caja para hacerle frente a una cantidad de pagos y endeudamientos que tiene el país. O sea, la emisión del petro como tal, no necesariamente en primera mano, habría que ver entonces de qué manera van a conectar ahí Banco Central y los ministerios del área económica, pero en principio no va a corregir problemas de inflación, problemas de escasez y problemas de elevación de la calidad de vida del venezolano. Oye, yo a un programa, creo que de un radio, en la tarde, Andrés Rivero, economista, y él hablaba de que la inflación podía llegar de 7.000 a 30.000. ¿Qué significa eso para el venezolano? Bueno, que el valor de su trabajo expresado en bolívares va a ser cada vez menos todos los meses. Es decir, cada hora, toda la semana. De hecho, cualquier persona va a un lugar y pide un presupuesto en la mañana y va al mediodía con el dinero a pagarlo, ya vale más. ¿Eso es posible? Es posible, claro que sí, porque estamos en hiperinflación ya. Venezuela es el único país del globo que tiene una inflación de 4 dígitos. Y eso es producto de la desacertada visión que se ha tenido a nivel de la política económica en los últimos años. ¿Cómo salir de esa crisis inflacionaria? Vamos a un receso, te hago la pregunta. ¿Cómo no? Estás viendo Diálogo con... Bueno, te dejé la pregunta inflacionaria. Bueno, y vamos a dar una respuesta productiva, ¿no? Al final de cuentas, para salir de esquemas como estos, un gobierno puede experimentar en temas de criptomoneda, eso no necesariamente está fuera del juego, más bien Venezuela está innovando en esa área, pero hay que reconocer que tenemos un problema estructural bastante fuerte y los problemas de recuperación económica hasta ahora, desde el punto de vista histórico, no se han solventado con una criptomoneda. O sea, lo primero que tenemos que hacer es fortalecer el aparato productivo, comenzar a invertir, generar producción nacional, acortar la dependencia con el resto del mundo. Eso hay que hacerlo y debería ser parte de la política económica del Estado en estos momentos y no lo estamos viendo. Porque los mensajes realmente son una continuación de lo que vimos en el año pasado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recoger excedentes, comenzar a fomentar la inversión, básicamente disciplina fiscal y coordinación macroeconómica. Ajá. Ahora, ¿y el gobierno no tiene técnicos como ustedes que le digan, este es el camino? Pregunto. ¿O tienen que inscribirse en la escuela que ustedes van a poner? Sí los tiene, pero evidentemente detrás de esto, bueno, bien, hay otras cosas, ¿no? Uno ve a veces las soluciones... ¿Cómo puede otras cosas? Como yo gobierno, tengo que inventar algo para que me perjudique a mí. Esa pregunta. La idea no es esa, evidentemente, pero en el trayecto, en la praxis, en el resultado, pues está positivo, y positivo entendido como las cosas como son, no como tendrían que ser, el resultado que estamos teniendo es este. Entonces, el problema es que hay vías reales para recuperar a Venezuela, pero no se están tomando las decisiones. Con respecto a lo que usted mencionaba, si hay técnicos que están trabajando, desde luego que todos los gobiernos, del signo que sean, tienen sus asesores, tienen sus especialistas. Y en el caso del petro, sabemos que de la criptomoneda, hay un grupo que es bastante fuerte, donde hay gente bastante competente, con bastante competencias técnicas, que están todavía haciendo las discusiones y haciendo la especificación de la salida del petro, en la parte técnica. Eso no tenemos la menor duda. O sea, no vamos a caer en la paranoia de pensar que hay gente que no sabe lo que está haciendo. Sí, hay gente muy competente en ese observatorio. Pero luego, al final, hay un tema de decisiones políticas. Entonces, habrá que esperar que, a nivel del gobierno, qué decisión van a tomar con estas recomendaciones que hagan estos especialistas en la parte de criptomonedas, en la parte de... Por ejemplo, ¿cómo declaras tú el impuesto sobre la renta en criptomonedas? Ahora que viene... Eso, es bien interesante eso, porque una de las cosas que tiene que salir colateral de este ejemplo de la criptomoneda es la legislación. Así es. Es la legislación, porque fíjese que hay una especie de vacío legal, me gusta llamarlo así, pero
Es más o menos lo que hay, en lo cual la criptomoneda dicen que no está regulada, pero quieren hacer las regulaciones. Por ejemplo, si eso se regula en Venezuela y se dice, mire, esta criptomoneda, el Petro, por ejemplo, cualquier otra, se va a poner de manera contable de esta forma, usted puede transar de esto, usted puede pagar sus impuestos con esto, a esta tasa de cambio, Así es. ya eso nos va dando un camino de cómo utilizar estas tecnologías. Esa es la idea, pero estamos esperando realmente con cierta expectativa para ver cuáles son las decisiones colaterales más allá de la Si parte técnica. estableciéramos el sistema de criptomoneda, el cambio se fija según la oferta y demanda. Fíjese, en el decreto que sacaron sobre el Petro, dice en el decreto que emitió el gobierno, Petro, que no es Petrocini, como yo, un amigo mío. en ese decreto ellos indican que el precio del Petro puede estar influido de acuerdo al valor que esté en los exchanges, en estas casas como casas de cambio, con lo cual se está diciendo de manera implícita que eso va con la oferta y la demanda. Así como la semana pasada hubo unas fluctuaciones bien importantes en el precio de la moneda, porque hay noticias a nivel mundial que hacen que el precio fluctúe, se espera que el precio fluctúe también. Entonces, estamos esperando que se decide, porque los esquemas cambiarios del gobierno en la última década han sido rígidos. Bueno, este es el precio del dólar, pero en una criptomoneda eso no funciona. Sobre todo Entonces, cuando eso está es interesante. respaldado por un activo que fluctúa en los mercados. Entonces, hay cosas que tienen que El terminar precio de... del Petro, por ejemplo, ¿cómo saldría? Se dice que un petro es igual a un barril de petróleo, pero entonces tenemos un tipo de cambio oficial, pero tenemos un tipo de cambio no controlado, pero tenemos un valor de las exchanges. Entonces hay tres cosas allí que hay que terminar de casar para ver de qué manera esto va a funcionar. Y lo otro que estaba diciendo, tal cual, cómo pago los impuestos, cómo los registro, cómo le doy yo formal ingreso, por lo menos a las arcas del Estado a nivel de la contabilidad pública nacional, cómo se integra esto al sistema financiero público nacional. Todas esas son dudas que están allí que hay que solventar. O sea, saliendo una cosa, tiene que salir la legislación para entender esto. El Bolívar desaparece. No desaparece. Y de hecho, eso está muy bueno porque la intención tendría que ser recuperar el Bolívar. O sea, ya yo tengo una moneda que existe, lo que tengo yo que hacer es política económica para darle fortaleza a esto. Quería comentarle que muchos de estos temas los hemos estudiado, Aarón, yo y otros profesionales que estamos juntos, en un centro que hemos creado el año pasado, que lo llamamos Centro de Cultura Digital, justamente porque nos parece que es importante en este momento dar esa formación a nivel nacional, Así es. a todos los niveles, a nivel universitario, a nivel incluso para el público en general, a nivel de economistas. Y en el Centro de Cultura Digital estamos tratando de apoyar en estas cosas, también en la Universidad Central, por supuesto, y en el IESA, donde trabajaron, y en la UCAP. Hay un movimiento bien interesante para educar al público en general acerca de estos temas y quitar un poco esos mitos de, por ejemplo, eso, con el petro desaparece el Bolívar, no tiene por qué desaparecer en absoluto. El petro es el Bitcoin, no es igual al Bitcoin, es otra cosa. Entonces, ese tipo de cosas nos parece que es bien interesante hacer esa divulgación. Alguien que te estoy yendo te diría, y bueno, ¿y cómo acceso yo a la información que ustedes me pueden suministrar si tengo que pagarle a ustedes por eso en Petro, en Bolívar? No, bueno, hay una página web www.centroculturadigital.com www. centroculturadigital.com Ajá. y bueno, pues en nuestras redes sociales, ¿no? O sea, en mi caso, @AaronOlmos para el Twitter y @AaronOlmos1 en el Instagram, ¿no? Hay que pagar. En realidad hay unos cursos que damos donde sí, efectivamente hay un costo, pero a nivel, por ejemplo, hicimos un evento en la Universidad Central que fue bien exitoso, por supuesto gratuito, Abierto al público. abierto al público y se van a repetir. Vamos a repetir este tipo de formaciones básicamente a nivel de las universidades. Ya nos están solicitando en la Universidad Metropolitana, en la Universidad Católica, que hagamos estas formaciones, no solo para los estudiantes, para el público Para en todo el general y mundo. por supuesto esos son ¿Esto eventos cómo gratuitos. afecta el dólar negro, por ejemplo? Establecido. Lo que pasa es que las criptomonedas por lo general se están transando a un dólar no controlado. En la medida en que las personas, en la medida en que el gobierno venezolano no tenga claridad con respecto al valor de la divisa en términos formales, recordemos, como decía el presidente de Fede Cámaras acá, la última subasta se hizo por allá en agosto del año pasado, ¿no? Después se nos dijo que ya no se iba a hablar de dólar, sino de otras monedas. Entonces, por ahí viene supuestamente el nuevo esquema cambiario, donde se nos ha dicho también que es posible que hasta el petro esté allí. Entonces, hay que ver esas cosas, ¿no? Pero en la medida en que sigamos como estamos, el valor del dólar no controlado va a seguir la tendencia que tiene hasta ahora. Sí, en realidad lo que hemos visto es que el uso de monedas digitales como medio de inversión no afecta el precio de ese dólar, por el contrario. Si ese dólar fluctúa, entonces la criptomoneda, en el caso venezolano, pues tiene más o menor atractivo. Así es. Pero en realidad la ventaja es utilizarla como un medio de intercambio, como un medio de pago, porque es mucho más sencillo intercambiar o pagar con estas criptomonedas que hacerlo en dólares.
Por ejemplo, si yo quiero pagarle a usted y lo quiero pagar en dólares, tengo que hacer una transferencia a un banco o pagarlo en efectivo. Es complejo. Si lo quiero hacer en euros, entonces me cobran una comisión entre el euro y el dólar. Ese tipo de cosas son complejas. Pero si ambos estamos en Tú tienes criptomonedas... un familiar en el lo podemos hacer. exterior y quieres mandarle un dinero. ¿Cómo Por se lo ejemplo, mandas? es interesante. Si estamos trabajando, por ejemplo, con Bitcoin o con Bitcoin Cash o con cualquiera de las otras criptomonedas... Ahorita se la estás haciendo en dólares, si la vas a hacer, si Sí, te permiten. pero si ambos tenemos cuentas creadas en alguna de estas criptomonedas, yo le puedo transferir esa criptomoneda y esa persona en ese otro país la puede cambiar en algún intercambio en ese país por la moneda de ¿Cómo uso. le paga un estudiante de una universidad americana, por ejemplo, a su universidad si en Estados Unidos no reciben el petro? En una casa de estos exchanges internacionales que incluso están mencionados en el decreto, uno puede, por ejemplo, suponiendo que tengo los petros, yo los intercambio los petros, los cambio en otra moneda virtual, por ejemplo el Bitcoin. Ese Bitcoin, la persona lo utiliza en Estados Unidos y los cambia en la moneda de curso legal en el país que esté, sea euros o dólares. Eso es en el supuesto de que los mercados internacionales finalmente Claro. acepten esto como un medio de pago válido más allá de la sanción de la... Aquí leo, ya terminando el programa, el presidente Maduro anunció, esta es una noticia del 8 de enero, esta moneda virtual le brindará al país libertad de realizar sus transacciones y superar las trabas colocadas en el mercado internacional. Y está respaldada por la Reserva del Petróleo. ¿Eso es una garantía? Bueno, desde el punto de vista legal, cuando nosotros revisamos estas cosas, por el artículo 3 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, sabemos que no se pueden colocar como garantías el petróleo y las reservas. Ajá. El artículo 12 de la Constitución nos dice lo mismo. Entonces, bueno, Habría ya que modificar la Constitución. hay cosas que No hay que ver. violarla. De hecho, tal cual como está pensado ahorita, se está violando. Inclusive el artículo 318 constitucional que nos dice que la moneda es el bolívar. Como decía Monaga, la Constitución sirve para todo hasta para violarla. Hay muchas cosas que ver, hay muchas cosas y mucha tela que cortar. Presidente Monaga. Ajá. Así es. Sí, hay ¿Qué? muchas cosas que definitivamente tienen que aclararse. De entrada nosotros no ¿Qué podríamos... deben, a tu juicio, aclararse de ya? Ya mismo que tiene que aclararse. Los aspectos técnicos no han salido, se están terminando de elaborar. Tendría que aclararse, por ejemplo, Marco cuál es la legal. tasa de cambio a lo que se va a hacer. Tendría que aclararse si dentro del país, cómo son los efectos contables de utilizar esta criptomoneda. Si yo pago, cómo se me cobra IVA con la criptomoneda, ese tipo de cosas. Esas son las cosas que hay que aclarar y entendemos que se está haciendo el trabajo, pero en este momento aún no ha salido la información. Oye, marco legal vinculado con nuestras leyes orgánicas, porque en definitiva tú no puedes sacar al mercado un producto que entre tu propio mercado está violando la norma, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que verlas, hay que trabajarlas. Yo me imagino Esa es la cómo normativa. es el mercado informal. Pues le pagas a un vendedor en la calle con petro, con Bitcoin, ¿con qué? Te va a decir, no, dame Bolívar. Fíjese, todavía no, pero nosotros estamos convencidos que en un futuro bastante Claro. próximo, Es posible cuando que ya eso se masifique la tecnología, va a ser posible hacer esos Es pagos posible. y nos va a parecer que esto es muy raro hoy en día, pero eso Así va a es. venir con total certeza. Bueno, gracias, muchachos. A la Gracias orden. a Gracias a usted, Muy amigo amable. televidente. Estás viendo Diálogo con... Bueno, voy a conversar ahora con el doctor José Miguel Torres Viera, presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología, médico de la Santa Sofía, mi vecino. ¿Cómo está? Hola, don Carlos. ¿Cómo Buenos le días, va, muchísimas don gracias, muy amable. doctor? ¿Cómo andan las cosas? ¿Cómo está la cardiología en Venezuela en este momento? ¿Cómo están los pacientes? Los Muy enfermos? afectados. ¿Han aumentado? Han aumentado mucho. Y ¿Por qué? Bueno, han aumentado mucho porque nosotros tenemos una situación social conocida por todos que hace que la ansiedad de la cotidianidad se convierta en un factor disparador de inestabilidad de la enfermedad cardiovascular, pues. ¿Una crisis influye en un infarto? Sin ninguna duda. Nosotros tenemos el estrés crónico funciona como una situación proinflamatoria endovascular, de manera de que produce inestabilidad de la placa y del funcionamiento del endotelio, que es el revestimiento interno de las paredes arteriales, tanto muy grandes como las más pequeñas, y eso finalmente conduce a una oclusión trombótica que desencadena
anginas inestables, o que son lo que la gente conoce como preinfarto, o desencadena finalmente un infarto del miocardio. ¿Hay preinfarto o hay infarto por acá Bueno, enfrente? la palabra preinfarto coloquialmente funciona muy bien porque la gente lo entiende, pero no existe médicamente, no se habla de preinfarto. Se habla de angina inestable, que es una situación como la sala de espera del infarto del miocardio. Tenemos una situación inestable que si nosotros no intervenimos farmacológicamente o si no intervenimos mecánicamente, conduce finalmente al infarto. En el infarto lo que se produce es muerte del tejido, muerte de células y Muerte del paciente. y eventualmente muerte del paciente. Si nosotros intervenimos a tiempo, los pacientes se salvan. De hecho, ahora hay una altísima probabilidad de que uno salve un paciente en el contexto de un infarto agudo. Si es que tiene tiempo de llegar a la Si clínica. es que tiene tiempo de llegar a la clínica, si la clínica tiene los recursos para atenderlo, tanto farmacológico como mecánico. Tiene una altísima posibilidad de salvarse. Y económico. Y económico, por supuesto. Me imagino. Ah, Absolutamente, absolutamente. que han tenido un aumento No, bueno, en los últimos tiempos, hasta las consultas médicas, claro, y hay razones, pues. claro. La situación económica del La país. situación económica del país Y está de alguna manera horadando la posibilidad de que las instituciones privadas, las públicas ya conocemos todo el drama en el que están sumergidos, pero las instituciones privadas hagan actualización de su equipamiento, hagan reabastecimiento de todos los dispositivos que necesitan para prestar atención médica a los pacientes. Y entonces estamos trabajando en circunstancias muy Siendo adversas. así, Muy adversas. el médico está en condiciones de atender a un enfermo sin esos aparatos. El médico O está en sin la condiciones- renovación de esos aparatos. Claro, el médico siempre está en condiciones de atender a los pacientes, pero no lo está haciendo de manera adecuada en este momento en Venezuela. Ujú. Y eso es No lo está grave. haciendo de manera- es sumamente grave porque los estándares de atención de las enfermedades son internacionales, no es un estándar que se inventó en Venezuela, o se inventó en Colombia, en los Estados Unidos o en Europa. Son estándares de entendimiento internacional. Entonces, cuando un paciente acude a una emergencia con un infarto del miocardio, uno tiene un estándar de atención que incluye que consuma este tipo de medicamentos, anticoagulantes, por ejemplo, que sea llevado a una sala de hemodinamia a la brevedad posible, que es el sitio donde se practican los cateterismos cardíacos y donde de alguna manera mecánica nosotros podemos entrar dentro del paciente y abrir la obstrucción que le está produciendo la muerte de un segmento del corazón. Eso se llama angioplastia coronaria, se implanta un stent, pero si no tengo los fármacos o si no tengo el laboratorio de hemodinamia disponible o si no tengo el stent, entonces en cada uno de esos pasos yo comprometo la vida del paciente porque no recibe el estándar adecuado de cuidado. Hace tiempo había un producto que le decía el médico a uno, lleva esto siempre en el bolsillo, por si sientes un síntoma de infarto, te tomas esa cápsula y con eso te da tiempo de llegar a la Claro. clínica. ¿Eso existe todavía? Sí, eso existe todavía, es muy efectivo. O sea, realmente lo que es un potente vasodilatador coronario es nitroglicerina, Ajá. nitrato. ¿Y eso Entonces se consigue una aquí? pastillita, no se consigue aquí. Ah. Es una reliquia en este momento en Venezuela, pero claro, hay gente que lo tiene. Por supuesto, en las instituciones privadas la tienen, pero entonces las tienen muy controladas, no como se usaba antes, que cualquiera lo podía Ajá. portar ¿Y en qué su pasa bolsillo. si no es infarto y te tomas esa pastilla? No, bueno, si no es infarto y te tomas esa pastilla, Porque hay puede dos ser, cosas. como dice en mi tierra, como dice mi mujer, un viento. Hay dos formas, hay dos cosas. Bueno, básicamente como es un vasodilatador muy potente, pudiera bajar la tensión y el paciente se puede sentir mal, puede sentirse mareado, puede hasta perder la conciencia por hipotensión importante, porque es muy potente como vasodilatador hipotensor. Pero en general no tiene ningún otro riesgo. El otro riesgo importante en este momento del siglo XXI es que él interacciona con estas nuevas medicinas que se usan para la disfunción eréctil y esa es la contraindicación absoluta de utilizar esas medicinas si alguien está usando nitratos de manera crónica. Pues. O sea, la Porque nitroglicerina es interacciona contraria al sildenafil, por ejemplo, que se usa a la Viagra. exactamente. Si tú tomas los dos te raspas, ¿cómo dices? No se raspa, pero entonces produce una hipotensión sostenida que lo pone en riesgo ciertamente de tener un accidente grave. Entonces es una contraindicación. La única contraindicación de esos medicamentos. Una angina de pecho, ¿qué es? La angina de pecho es la sensación de opresión torácica o de dolor en el centro del pecho que se produce clásicamente con la actividad física. O sea, cuando usted lo puede incluso predecir. Oye, que cada vez que el paciente dice, cada vez que subo un piso, me da un dolor en el pecho que me hace detenerme, yo me pego un ratico, me siento en una silla y se me quita. Pero cuando vuelvo el otro piso, me vuelve a dar el dolor. ¿Qué Eso significa? significa que hay una obstrucción en una de las arterias que le lleva sangre al corazón,
esas arterias llevan sangre oxigenada y el corazón se queja porque en ese momento es insuficiente porque tiene una estenosis o una obstrucción en esa tubería que le lleva sangre al corazón que generalmente es mayor del 80%. El paciente allí va al consultorio del cardiólogo, se le hace un electrocardiograma, se le hace una prueba de inducción de isquemia, una prueba de ejercicio, y allí se detecta que efectivamente tiene un problema de flujo coronario, y entonces luego se le hace el estudio de la coronariografía o el cateterismo cardíaco, como lo conocemos la mayoría, y allí uno puede proceder en un acto de plomería a limpiar la arteria, destapar la arteria y colocar una tubería artificial ultramoderna que se llama stent y que le permite restablecer el flujo. Ahora, ¿esa opresión dura? Esa opresión dura generalmente, lo que dura, generalmente es muy corta porque el paciente hace que el paciente se detenga. Entonces el paciente se detiene y en 5 o 10 minutos se le quita la opresión. ¿Qué pasa si no se detiene? Si no se detiene y se prolonga, el paciente debe consultar porque probablemente entonces se complicó y está evolucionando hacia un infarto y entonces debe consultar a un centro de emergencia. ¿La angina tiene remedio? La angina tiene tratamiento. ¿Tratamiento? Tiene tratamiento, sin ninguna duda que es el tratamiento farmacológico, que es muy efectivo, que No, incluye algunos sin necesidad anticoagulantes. de cirugía. Puede tratarse médicamente sin cirugía. Ajá. Puede tratarse de una manera intermedia que se llama intervencionismo coronario, que es este que le acabo de describir, de la angioplastia coronaria, o puede, en algún momento dado, ameritar cirugía cardíaca, que es la colocación o implante de bypass aortocoronario, con injertos arteriales. Uno viene como con una caja de repuestos de arterias supernumerarias y de venas supernumerarias que los cirujanos cardiovasculares utilizan para sustituir las arterias coronarias que están enfermas en el corazón. Te pregunto, para hacer esas intervenciones del stent, de lo que es necesario para restablecer El flujo coronario. el flujo coronario, ¿estamos preparados en este momento en Venezuela y en la clínica de Venezuela? Le dejo esa pregunta, dame un receso. Con mucho gusto. Estás viendo Diálogo con. Adelante, doctor. Bueno, se ha hecho un gran esfuerzo en los centros privados de Venezuela para mantener un stock suficiente para proveer las condiciones necesarias para practicar una angioplastia coronaria de manera segura y adecuada, pero sin ninguna duda con limitaciones serias, pues, de obtención de medicamentos, de obtención de la prótesis más adecuada para cada paciente, de que la prótesis sea medicada o no. Es realmente muy difícil ahora en Venezuela hacer una medicina de primer mundo. A mí me decía un médico, amigo, que no está aquí, ya se fue, como se han ido varios. No se han ido tantos. Me decía, cuando tú tengas una rabia, explota. Es mejor. Y después pides perdón, no te la tragues, porque eso te puede generar un infarto. ¿Eso es cierto? Sí, bueno, por ello se ha creído que exteriorizar las molestias es mucho mejor que guardarlo. tragar, claro, porque de alguna manera se considera que esa descarga adrenérgica, cuando uno tiene una furia, de hecho hay una clasificación de ira que permite establecer un riesgo en pacientes de acuerdo a su personalidad, igual que se establece con los niveles de colesterol para predecir enfermedad coronaria. O sea, la ira y la liberación constante de adrenalina produce enfermedad coronaria y accidentes coronarios agudos. Hay un síndrome que se llama síndrome de Takotsubo, que es un infarto completo reversible en el contexto de una emoción nociva para el individuo, una tristeza enorme, un miedo enorme, una furia tremenda, produce un síndrome que se llama Takotsubo. El corazón se abomba, deja de funcionar, produce todos los elementos de un infarto y luego regresa cuando todos estos elementos se controlan. Ahora, un preinfarto o un infarto, como usted lo quiera llamar, es más serio en un joven que en un adulto. El joven puede morir y el adulto no. El mayor, digo, el Sí. adulto mayor. Claro, eso no es una respuesta que es directa, porque en realidad hay algunas ventajas. Siempre los adultos jóvenes tienen algunas fortalezas generales que le permiten sobrevivir mejor Al a un adulto infarto, joven, al adulto que al joven, adulto mayor. que al adulto mayor. El adulto mayor siempre
tendrá mayores debilidades corporales. El problema es que el paciente que, por ejemplo, ha tenido por años una angina y ha estado en tratamiento, le ha permitido al organismo ir defendiéndose con la construcción de nuevas vías coronarias alternativas, que son unas especies de bypasses naturales que construye el corazón. Y entonces, en el momento dado de un infarto, a pesar de que sea un infarto, es un infarto pequeño, porque la autopista se cierra, es como si usted se agarrara a Francisco Fajardo, pero pudiera llegar a Santa Rosa de Lima por las Mercedes o por los campos de golf, y entonces la sangre llega igual, un poco más lenta, pero igual salva al corazón. Entonces, esa construcción de redes colaterales que se hacen en el corazón, en los adultos mayores los puede preservar en el momento de un infarto, mientras que el joven no ha tenido la oportunidad de construir esas colaterales, porque generalmente el infarto en el joven tiene que ver, por ejemplo, en los muy jóvenes tiene que ver, por años tuvo que ver con el tabaquismo. El tabaquismo era el gran generador de infartos en adultos jóvenes. Se produjo una trombosis súbita de una arteria coronaria sin colaterales, y los infartos generalmente eran infartos mucho más grandes. Pero ahora que hay mucho más conciencia de los factores de riesgo, cada vez es menos frecuente, la gente hace más ejercicio, es más cuidadosa con la dieta, se cuida con el peso, entonces ha variado la forma de presentación. Cuando usted habla del tabaquismo, ¿qué otros factores pueden influir en la provocación de una enfermedad cardíaca? Usted me decía de la nitroglicerina, que decía que era un vasodilatador. Un vasodilatador potente, sí. El Isordil, pues. Pues alguien decía, no, vasodilatador es el whisky, que tú te También demoras un- mucho. También un buen vasodilatador, pero que llegas- ni cercano a la que nitroglicerina. llegas a tu casa tarde. Claro, es que yo creo que estás tomando. es como el whisky o el vino tinto de los españoles o de los mediterráneos. Yo creo que el efecto beneficioso es cada una de esas bebidas si son compartidas, si son productos de que la gente se sienta alrededor de una mesa y conversa con alguien. Eso es lo que baja la presión, eso es lo que baja los niveles de adrenalina, más que la bebida alcohólica en sí misma, pues. Pero en todo caso hay algunos factores de riesgo muy importantes, como la hipertensión arterial, cuya prevalencia es muy alta en la población mundial. Debemos alrededor del advertir que no 40. estamos invitando a la gente a tomar whisky ni vino, estamos haciendo una de referencia ninguna manera. por si acaso. Estamos invitando a la gente a sentarse alrededor de la Deme, mesa y a compartir con su familia y con sus amigos. El ¿no? alcohol es De malo. ninguna manera, El alcohol es exactamente. malo por principio. Por principio, pues. La hipertensión arterial es un factor de riesgo muy importante. El 40% de la población, quizás 47% de la población mundial sufre hipertensión arterial, y los años acumulados de cifras arteriales anormales conducen finalmente a desarrollar enfermedad arteriosclerótica, enfermedad coronaria o infarto. La diabetes mellitus es un factor de riesgo, o la resistencia a la insulina o la intolerancia a carbohidratos como grupo metabólico también es un factor de riesgo químico muy importante para producir enfermedad coronaria. Cuando el diabético lo está hacen amenazado de un semana. infarto. El diabético está amenazado de un infarto si no controla su enfermedad. Los diabéticos tienen que controlar muy bien sus cifras de glicemia, y generalmente ellos tienen asociados trastornos de los lípidos. Los lípidos son el colesterol, bueno y malo, y los triglicéridos, y tienen que cuidar mucho esas cifras. Por cierto, que conocer leí yo sus cifras. en un periódico americano que decía que ya el colesterol no estaba tomado en cuenta porque ese era un mito. No, el colesterol sigue siendo un factor determinante seguro, contribuyente de enfermedad coronaria. Lo que está en debate es si las dietas solamente que contienen o que controlan el contenido de grasa son suficientes como para controlar esto. Nosotros nos desviamos hacia el gran consumo de carbohidratos, y el gran consumo de carbohidratos llegó a la epidemia de la obesidad, y la obesidad a la diabetes, y la diabetes nuevamente al infarto. O sea que le dimos la vuelta por otro lado y volvimos a caer en el mismo problema. Porque yo tengo una anécdota con un presidente de la República. Yo fui muy amigo del presidente Herrera porque De Luis Herrera. él escribía en el Universal, donde yo trabajaba también, y nos encontramos y hablábamos, él era periodista. Y una vez me invitó a desayunar. Ajá. Bueno, chorizo, morcilla. Buen llanero. todo. Buen llanero. Me dijo, este es un desayuno llanero, Carlos, me Un dijo. auténtico llanero. Sí, presidente, ¿y usted no le hace eso por colesterol? No, ¿qué colesterol? Yo tengo 600 y no me pasa nada. Ah, Bueno, claro, hay Y muchos más de factores 80 contribuyentes. años. Hay gente que viene definitivamente... El factor contribuyente más importante es cómo viene uno Dios lo diseñado. tenga en la gloria, Cómo por viene, cierto. exactamente, que Dios lo tenga en la gloria. Cómo viene uno diseñado genéticamente. Si uno tiene una historia familiar de ausencia de enfermedad coronaria, uno tiene bajo chance de desarrollar enfermedad coronaria, pero tiene que hacer alguna contribución. Entonces tiene que tratar de mantenerse en peso, tiene que tratar de mantenerse activo, caminar al menos 30 minutos 5 veces a la semana. Tiene que tratar de comer probablemente dentro del apartamento, lo que tenga el apartamento, Pues, en el garaje, lo que De tenga. pronto por en una estar casa. caminando y salvando el corazón le meten un tiro. Exactamente, lo asaltan. Eso ha disminuido mucho la capacidad de la gente de mantenerse activo físicamente, la inseguridad social. Pero
la genética juega un rol muy relevante para determinar si uno va a tener enfermedad o no va a tener enfermedad. Doctor, como médico y como venezolano, ¿qué le preocupa en este momento de su país? ¿Y qué opina usted de los médicos que se van o que se han ido? Que se han ido bastante, ¿no? Estamos casi terminando el programa. Claro, me preocupa mucho que nosotros en este momento tenemos literalmente un país desmantelado en el sentido de su capacidad de atención médica, de atención sanitaria. Nosotros en la Sociedad Venezolana de Cardiología encuesta para saber qué capacidad instalada tenemos en este momento de atender un infarto en los hospitales más relevantes del país, y encontramos, por ejemplo, que solamente en 30% de los hospitales nosotros tenemos aspirina. Solamente en 15% de los hospitales en este país nosotros podríamos hacer una angioplastia, la deberíamos estar haciendo en el 100% o al menos en más del 80%, lo hacemos solamente en el 15%. El cóctel de anticoagulantes que deberíamos usar en el contexto de un infarto, que son 4 drogas, solamente las disponemos las 4 drogas en el 2% de los hospitales. Y esto hace que los médicos sientan que no están en capacidad de prestar la atención médica que corresponde a un paciente. Se sienten incapacitados de ser lo que son, gente que genera salud, y por eso buscan posibilidades de crecer profesionalmente y de atender o hacer la medicina que se merecen en otros lados. ¿Usted no ha pensado irse todavía? Por ahora no he pensado irme. Quiero quedarme peleando todavía un rato más este país. ¿Por ahora? por ahora no es una buena expresión, por cierto. Yo tengo un cardiólogo, que fue mi cardiólogo, se fue del país, Nussenberg. Nussenberg, claro. Es el mejor cardiólogo del mundo. Yo le digo, tú eres el mejor cardiólogo del mundo porque nunca me conseguía nada. Está sano. Bueno. Un gran amigo entonces era. Sí, un gran amigo. Gracias. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por la invitación, muy amable. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.